Probablemente piensas que el barro es lo último que beberías. Grueso, marrón, zumbido de insectos, lleno de olores que no puedes describir sin provocar náuseas. Pero para los nativos americanos, que vivían en los terrenos más duros de América del Norte, el barro no era solo tierra. Era un profesor. Y de ese maestro aprendieron el arte de sobrevivir. Cómo sacar agua limpia y potable de lugares donde ninguna persona en su sano juicio siquiera miraría. Esto es lo que pasa con la naturaleza americana. No le importa si tienes sed. Las grandes llanuras pueden parecer infinitas, pero esconden su agua muy por debajo de la tierra agrietada. Los desiertos del suroeste pueden asarte vivo mientras una tormenta se forma justo más allá del horizonte. Incluso en los bosques, el agua limpia no está garantizada. Una charca reluciente podría ser una pesadilla bacteriana y un charco de lodo podría salvarte la vida si supieras cómo manejarlo. Las tribus que vivían aquí sí lo sabían. No necesitaban laboratorios ni microscopios. Contaban con la observación, la paciencia y generaciones de conocimiento arduamente adquirido. Durante siglos desarrollaron docenas de técnicas para localizar, recolectar y purificar agua, usando únicamente lo que la tierra les ofrecía. Algunos de esos métodos eran simples, otros eran geniales. Juntos formaron uno de los sistemas de supervivencia más efectivos que el mundo haya visto. Para la mayoría de las personas modernas, el agua es una comodidad. Giras una llave y aparece. Pero para los nativos americanos, era el elemento más valioso de la vida. El agua no era solo un recurso, estaba viva. Tenía espíritu, memoria y voluntad. Malgastarla no solo era una tontería, era una falta de respeto. Esa mentalidad lo definía todo. Los campamentos se ubicaban cerca de manantiales limpios, pero nunca justo encima de ellos. Los desechos y el lavado se hacían río abajo. A los niños se les enseñaba desde temprano que el agua no se desperdicia, se gana, y cuando llegaba la sequía no entrabas en pánico. Recurrías a la sabiduría que había mantenido vivos a tus antepasados. Empecemos con el truco más sucio del libro, literalmente. Cuando las lluvias convertían las llanuras y cañones en pantanos marrones, el agua parecía estar en todas partes, pero en ningún lugar era segura para beber. El barro puro te haría enfermar, pero si lo entendías, podía salvarte. Cuando las tribus se encontraban con un estanque o arroyo fangoso, no sacaban agua y bebían. Sacaban agua y esperaban. Construían pozos poco profundos en el suelo, forrados con arcilla, hojas o pasto trenzado, y vertían el agua fangosa allí. Luego se alejaban. Horas después, regresaban y encontraban el lodo reposando tranquilamente en el fondo, mientras que el agua más clara flotaba arriba. Todo lo que se necesitaba era quietud. El sedimento se asienta. Las partículas más pesadas se hunden primero. El agua más limpia sube a la superficie. Es uno de los trucos de purificación más antiguos de la naturaleza, y ellos lo dominaron mucho antes de que alguien lo llamara sedimentación. La clave era la paciencia. No podías apresurarlo. Si lo perturbabas demasiado pronto, todo se mezclaba de nuevo y volvías a beber sopa de tierra. Para el agua más difícil, las tribus añadían coagulantes naturales. Los pueblos del desierto usaban frijoles de mezquite triturados o savia de cactus para unir las diminutas partículas de arcilla de modo que se hundieran más rápido. Los habitantes del bosque mezclaban polvo de corteza o raíces molidas que cumplían la misma función. Lo que parecía brujería era en realidad química primitiva. Algunas tribus incluso cavaban sus pozos de decantación justo al lado de los ríos para que el agua se filtrara de manera natural a través de la arena antes de llenar el hoyo. De esa manera, comenzaban con agua que ya estaba medio filtrada. Parecía simple lodo, pero era un experimento químico lento y constante que ocurría justo bajo sus pies. Una vez que lo más pesado se había hundido, era momento del segundo paso. La filtración. Aquí es donde las cosas se ponen impresionantes. Los ingenieros nativos construían filtros con los mismos materiales sobre los que caminaban. Imagina un tronco ahuecado, una gran vasija de barro o una cesta tejida forrada con fibras. Lo llenaban en capas. Grandes piedras en el fondo, luego grava, después arena gruesa y finalmente arena fina.
Y por último, una capa superior de carbón triturado de la fogata de la noche anterior. El agua se vertía a través de este sándwich terroso y salía por el fondo clara como el cristal. Cada capa tenía un propósito. Las piedras ralentizaban el flujo, la arena atrapaba los granos más pequeños. El carbón absorbía olores, malos sabores y toxinas invisibles. Para cuando el agua goteaba al salir, ya era potable. Muchas tribus notaron algo interesante. El agua almacenada en vasijas de barro recién quemadas se mantenía fresca por más tiempo, no olía tan mal. No desarrollaba la película viscosa que arruinaba otros recipientes. Esa capa ennegrecida dentro de la olla no era un defecto. Fue un milagro. El calor creó una fina película de carbono, básicamente carbón natural, en la superficie interior. Evita que las bacterias se adhieran a las paredes y filtra pequeñas impurezas. No lo sabían en ese momento, pero se habían topado con la misma ciencia que los piratas utilizarían más tarde. Cuando carbonizaban sus barriles en el mar, el fuego convertía la arcilla común en un filtro. El agua almacenada en recipientes carbonizados se mantenía segura por más tiempo, especialmente cuando se sellaba con pieles de animales o resina vegetal, para mantener alejados a los insectos y el polvo. Algunas tribus incluso llevaron la idea más allá. Arrojaban pequeños trozos de carbón directamente en sus vasijas de agua. Suena extraño, hasta que te das cuenta de que los filtros modernos de carbón activado hacen exactamente lo mismo. Es la misma química, solo que unos siglos antes. Por supuesto, no en todos los lugares había estanques o ríos. A veces, la única fuente estaba sobre tu cabeza. La recolección de agua de lluvia era una habilidad de siglos de antigüedad. En las mesetas desérticas, los pueblos tallaban cuencas en la roca para captar la lluvia y dirigirla a cisternas subterráneas protegidas del sol. En las llanuras, se estiraban pieles entre estacas para formar embudos improvisados. Cuando llegaba la lluvia, caía directamente en las vasijas que esperaban abajo. Las hojas de los árboles actuaban como canaletas, dirigiendo las gotas por los troncos. Algunas tribus colocaban vasijas en la base de árboles grandes como los álamos. Sabían que la corteza de los árboles guiaba el agua de lluvia de manera eficiente. La lluvia no solo caía, se cosechaba. La gente convertía sus campamentos en enormes sistemas de recolección cada vez que el cielo se abría. Limpiaban sus pieles de antemano para evitar suciedad y excrementos de aves, asegurándose de que los primeros minutos de lluvia lo lavaran todo antes de comenzar la recolección. Era un ritual y una ciencia a la vez. Y una vez capturada, el agua de lluvia se almacenaba en vasijas de barro, a veces enterradas hasta la mitad bajo tierra para mantenerla fresca. El agua podía durar semanas, clara, dulce y sin tocar el barro. Cuando el cielo permanecía cruelmente despejado, las tribus recurrían a algo aún más suave que la lluvia, el rocío. Antes del amanecer, la tierra exhalaba humedad. La hierba, las hojas e incluso las piedras brillaban con diminutas gotas de agua. No era mucho, pero era vida. Mujeres y niños caminaban a la luz temprana, arrastrando mantas tejidas, pieles de animales o haces de hierba larga por los campos. Cada superficie atrapaba el rocío. Cuando los paños estaban empapados, los exprimían en recipientes. En zonas secas como la Gran Cuenca, algunos construían bastidores para el rocío, estructuras de madera cubiertas con pieles, inclinadas hacia cuencos de recolección. Durante la noche se formaba condensación y por la mañana esperaba una sorprendente cantidad de agua en una taza. No era glamoroso, pero podía significar la diferencia entre vivir y morir. Ahora imagina estar varado en un lugar donde no hay barro, ni lluvia, ni rocío, solo aire que se siente como un horno. Los apaches y pimas del suroeste se enfrentaban a eso constantemente. Su solución era algo que los supervivientes modernos aún enseñan hoy en día: la trampa de condensación. Cavaban un hoyo en el suelo, lo forraban con vegetación verde o tierra húmeda y colocaban un cuenco en el centro. Luego estiraban una piel o una hoja ancha sobre la parte superior y la lastraban en el centro con una piedra. A medida que la luz del sol calentaba el hoyo, la humedad de las plantas y del aire se evaporaba, se condensaba en la cubierta y goteaba en el cuenco. Era lento,
Una hora podía producir solo un par de sorbos, pero funcionaba. La propia tierra se convertía en un destilador, transformando la humedad en líquido. Algunas tribus incluso usaban esta técnica con brasas calientes, añadiendo calor para acelerar la evaporación. La ciencia hoy lo llama destilación solar. Ellos lo llamaban supervivencia. Si viajabas por las llanuras o desiertos, la mayor habilidad no era filtrar. Era encontrar agua donde no se veía ninguna. Los animales eran grandes exploradores. Hormigas y abejas indicaban humedad cerca. Las aves, sobre todo palomas, volaban bajo y recto hacia el agua. Incluso los mosquitos sugerían charcas ocultas. Las tribus leían estas señales de manera instintiva. La vegetación contaba su propia historia. Los álamos, los juncos y los sauces nunca crecían sin raíces cerca del agua subterránea. Cavar cerca casi siempre producía filtraciones a pocos pies de profundidad. Los cazadores de las llanuras solían llevar palos para cavar precisamente por esta razón. En los lechos secos de los ríos, las tribus cavaban pozos de filtración. La arena era como un gran filtro, limpiando el agua a medida que subía. La clave era la paciencia. Había que dejar reposar el agujero para que el sedimento se asentara y luego recoger la capa superior clara. Y cuando el agua no era visible en absoluto, confiaban en sus oídos. En la quietud del amanecer, un oído entrenado podía escuchar agua corriendo a millas de distancia, resonando débilmente a través de cañones o canales subterráneos. Algunas de las técnicas más ingeniosas provenían de las propias plantas. En los desiertos, sobrevivir a menudo significaba conocer bien los cactus. El cactus barril y el nopal almacenaban galones de humedad potable en su pulpa, pero el truco era saber cómo prepararla. Corta la capa exterior, tritura el interior y cuélalo a través de tela o fibra. El jugo de cactus crudo podía ser tóxico si se preparaba mal. Si se hacía bien, era una salvación. Las raíces de agave, el aloe y ciertas plantas de yuca también eran ricas en líquido. Los viajeros llevaban cuchillos cortos específicamente para cortar raíces y exprimirlas para obtener savia. El resultado era amargo, pero hidratante. En tierras boscosas, los árboles de arce y abedul proporcionaban savia natural durante la primavera. Cortando pequeñas muescas e insertando cañas huecas, las tribus recolectaban un líquido claro que era seguro para beber y ligeramente dulce. No era solo hidratación, era energía. Incluso el musgo guardaba secretos. El musgo de esfagno en los bosques del norte absorbía el agua de lluvia como una esponja y actuaba como un antiséptico suave. Al presionarlo suavemente, se podían obtener gotas limpias aptas para beber. Los cazadores a menudo llevaban trozos de musgo para emergencias. Incluso los árboles frondosos ofrecían ayuda, atando vejigas de animales o bolsas de tela alrededor de ramas verdes y frescas, capturaban la humedad que las plantas liberaban durante la noche, a través de la transpiración. Por la mañana, el interior de la bolsa contenía varias onzas de condensación limpia, pequeña pero que podía salvar la vida. En el extremo norte, tribus como los Inuit, Cree y Athabascan enfrentaban el problema opuesto, demasiada agua congelada. Aprendieron que hielo era seguro. El hielo marino era salado y mortal. El hielo de río era puro. Cuanto más azul y denso era el hielo, más limpia era el agua al derretirse. Cortaban bloques, los guardaban en bolsas de piel de foca y los derretían lentamente a la luz del fuego. Acelerar el proceso hacía que el agua supiera a humo o a metal. El derretimiento lento producía claridad. La nieve fresca se recogía con cuidado, solo de ventisqueros intactos, lejos de huellas de animales. Se compactaba en ollas de barro y se calentaba con piedras calentadas al fuego. El primer agua de deshielo se vertía, llevándose el polvo y las impurezas. Lo que quedaba era prístino. Algunos cazadores incluso usaban huesos huecos de pájaro como pajillas para sorber de las capas líquidas bajo el hielo sin romperlo. Podían hidratarse en silencio mientras cazaban focas o esperaban a que pasaran las tormentas. Una vez que se recogía el agua, ya fuera de plantas, aire, nieve o suelo, la batalla no había terminado. Había que mantenerla segura. Hervir era universal.
Sin ollas de metal, calentaban piedras en el fuego hasta que brillaban y luego las echaban en el agua almacenada en pieles o cestas. El vapor silbaba, las burbujas subían y en minutos el agua quedaba esterilizada. Cada nueva tanda de piedras se enjuagaba primero para evitar añadir ceniza o suciedad. Era un arte delicado. Demasiadas piedras y quemarías el recipiente. Muy pocas y las bacterias sobrevivían. Donde el combustible era escaso, las tribus dependían de la luz solar. Se llenaban vejigas de animales transparentes o calabazas delgadas y se dejaban durante horas bajo el sol directo. Los rayos ultravioleta mataban la mayoría de los patógenos. No conocían la ciencia, pero confiaban en los resultados. Si el agua permanecía al sol y no se echaba a perder al anochecer, era buena. Algunos incluso notaron que dejar el agua en recipientes de cobre o plata la mantenía más limpia. Las joyas de plata arrojadas en las ollas actuaban como un antimicrobiano primitivo. Siglos antes de que alguien descubriera por qué, los iones metálicos interfieren con el crecimiento bacteriano. No era cuestión de suerte, era ciencia empírica. El agua no solo se recolectaba, se protegía. Las vasijas de barro se sellaban con grasa animal, cera de abejas o resina de pino para evitar la evaporación. En los campamentos del desierto, los recipientes se enterraban hasta la mitad en el suelo, manteniéndolos frescos y a la sombra. Algunas tribus construían refugios de piedra sobre sus reservas de agua, refrigeradores primitivos que mantenían el líquido a salvo, tanto del calor como de los animales. Incluso había opciones portátiles. Los cazadores llevaban pequeñas bolsas hechas de estómagos o vejigas de animales, limpiadas, secadas y frotadas con resina. Estos recipientes eran flexibles, impermeables y reutilizables durante años. Cuando se llenaban con agua limpia y se sellaban, podían durar todo un viaje sin echarse a perder. Investigadores modernos han confirmado desde entonces la genialidad detrás de estos métodos. La arcilla une naturalmente las partículas finas mediante atracción electrostática. Los filtros de arena eliminan hasta el 99% de los sólidos en suspensión. El carbón vegetal absorbe compuestos orgánicos y neutraliza olores. Los rayos ultravioleta de la luz solar destruyen los microbios. Incluso la recolección de rocío funciona porque el aire solo puede contener cierta cantidad de humedad antes de que se condense al amanecer. No eran simples suposiciones afortunadas, eran leyes de la naturaleza descubiertas a través de siglos de observación. Cuando llegaron los colonos, trajeron barriles, cubos y suposiciones europeas. Se burlaron de la idea de sacar agua fangosa en pozos o esperar horas a que se aclarara. Entonces se enfermaron, disentería, cólera, deshidratación. Las personas a las que despreciaron como primitivas ya habían resuelto el problema siglos antes. La ironía es perfecta. Los colonos perseguían el oro. El verdadero tesoro era el agua. Y la clave para encontrarlo era la humildad. La disposición a aprender de quienes habían vivido con la tierra, no en su contra. Para muchas naciones nativas americanas, el agua no era solo un recurso, era un ser vivo, un pariente. Los Lakota la llaman Maniwiconi, que significa el agua es vida, una frase que encierra tanto una verdad física como espiritual. Entre los pueblos Hopi y Pueblo, la lluvia se consideraba un regalo divino, más que un fenómeno meteorológico. Se dedicaban ceremonias enteras a invocarla, con danzas intrincadas realizadas por espíritus cachina enmascarados que se creía llevaban las oraciones hasta las nubes. Las danzas de la lluvia de los Zuni y Hopi no eran celebraciones al azar. Seguían ciclos precisos ligados a las temporadas de siembra y a las fases de la luna. Realizadas para mantener la armonía entre la tierra, el cielo y las personas, los Cherokee celebraban ceremonias del maíz verde que incluían ofrendas de agua para limpiar el espíritu e invitar a la renovación. En todas las tribus, los ríos y manantiales eran vistos como las venas de la madre tierra, fluyendo con su sangre vital. Contaminar o desperdiciar el agua no solo era una falta de respeto, era una herida espiritual. Cada gota era sagrada, cada lluvia una bendición.
y cada acto de beber o bañarse comenzaba con una silenciosa gratitud hacia los espíritus que sostenían la vida. El agua conectaba el mundo humano con lo divino, un puente entre lo físico y lo espiritual. Cuando finalmente caía la lluvia tras largas sequías, no era solo el clima, era una oración respondida. Cada gota de agua limpia que bebes hoy le debe algo a ese conocimiento ancestral. La sedimentación, la filtración, la desinfección, el almacenamiento, todo comenzó con personas observando la naturaleza y prestando atención. No solo sobrevivieron, dominaron ecosistemas que matarían a la mayoría de los viajeros modernos en pocos días. Leían las nubes, seguían a los insectos, extraían savia de los árboles y sacaban vida del lodo. Sus métodos eran sostenibles, renovables y perfectamente adaptados a su mundo. Y quizá esa es la parte que olvidamos. El objetivo no era la comodidad, era el equilibrio. No solo tomaban de la tierra, la escuchaban. Es fácil mirar atrás y ver solo barro, tierra y desesperación. Pero lo que realmente estás viendo es inteligencia en su forma más pura. La transformación de algo sin valor en algo vital. Lodo en agua. Agua en vida. Cada gota filtrada, capturada o extraída de la tierra llevaba más que hidratación. Llevaba memoria. Prueba que la ciencia no tiene que llevar bata de laboratorio ni hablar latín. A veces solo necesita una olla de barro, un puñado de arena, un cuchillo de cactus y la paciencia para dejar que la tierra haga su magia. Salvó vidas, sostuvo civilizaciones y aún susurra una verdad sencilla. El agua limpia siempre ha sido el mayor tesoro, y las mentes más ingeniosas fueron aquellas que aprendieron a encontrarla donde nadie más miraba.